presidente, se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 2026 de la Directora de Educación Pública, mediante el cual pone a disposición de esta comisión el documento titulado Proyectos de Inversión SLEP Barrancas, elaborado por la Subdirección de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, que contiene una descripción de los proyectos de infraestructura ejecutados durante los años 2018, 2019 y 2020, así como la cartera de proyectos 2021 de distintos establecimientos educacionales dependientes de ese Servicio Local de Educación Pública. Ordinario 2046 de la Directora de Educación Pública, mediante el cual pone a disposición de esta comisión el documento titulado Jardines Infantiles y Salas Cuna Barrancas, del Servicio Local de Educación Pública Barrancas, que contiene una descripción de los proyectos de inversión y conservación en salas cuna y jardines infantiles para fortalecer la entrega del servicio educativo desde la primera infancia, dependientes de ese Servicio Local de Educación Pública. Los proyectos corresponden al Jardín Infantil Tierra de Niños, con un monto de 7.292.476, al Jardín Infantil Rayén Mapu, con una inversión de 13.361.430, y al Jardín Infantil Renacer, con un monto de 15.212.801 pesos. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en temas varios. Ok. Secretaria, antes de continuar con la sesión, esta es la última sesión reglamentariamente, ¿no? Sí, presidente. Este es el último día del plazo que tenemos para votar las conclusiones y recomendaciones del informe. O sea, aun cuando sesionáramos mañana, por ejemplo, estaríamos fuera de plazo. Así es. Habría que pedir un acuerdo a la sala que tiene que ser por unanimidad. De la sala. De la sala. Exacto. Eso es más difícil que... Por eso lo comento. ¿No se le escucha, presidente? ¿No se escucha? Ahí sí, ahí sí. Sí. Tenemos dos informes. Tenemos el informe que mandó la diputada Cristina Girardi, que es una propuesta de conclusiones, y hubo también conclusiones que aportaron otros diputados, y está un consolidado que hice yo tratando de juntar las propuestas del diputado Venegas con otras. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Tendríamos que votar cada uno de estos informes? Presidente, la Secretaría había hecho un comparado que contenía su propuesta original más la de la diputada Girardi, con aportes de la diputada Vallejo y los diputados Mellado y Venegas. Ese es el material con que contabas. Ahora tengo el suyo nuevo. Pero es difícil en este momento proceder a hacer un comparado o... En este momento el diputado Venegas parece que tiene una propuesta. Presidente, ¿Sí? ¿puedo hacer uso de la palabra? Sí, por supuesto. Con su venia, por favor. Lo que ocurre, estimado presidente, es que yo quiero en primer lugar lamentar el que no se haya podido dar cumplimiento a lo que esta misma comisión había mandatado a una subcomisión pequeña en orden a hacer una síntesis. O sea, encontrar los puntos de coincidencia como también las divergencias y tener un informe final, porque yo me di el trabajo por responsabilidad de leer completamente el comparado que nos envió nuestra abogada secretaria. Tarea que entiendo que no es nada fácil porque eran, si no me equivoco, 159 páginas y en paralelo el informe que se redactó por parte de los equipos, ¿no es cierto?, de la diputada Girardi, con aportes de algunos otros, entre los cuales me incluyo, que apuntamos a una síntesis de lo que son los principales hallazgos. Y creo que la diputada Girardi hizo un gran aporte en el sentido de describir el origen y la génesis de la ley,
y sus distintos procesos, etcétera, etcétera, lo que da mucho detalle, pero al final es débil en las conclusiones, conclusiones y las recomendaciones. Y algo similar me pasa con su informe, porque yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es, al final de cuentas, hacer una suerte de síntesis de lo que aquí, de los hallazgos, producto de los testimonios y de las consideraciones que se hicieron. Y sobre todo a mí me parece que lo importante y valioso es las recomendaciones, las proposiciones para solucionar los problemas que quedaron en evidencia. Y yo creo que ahí tenemos un problema, porque yo no veo cómo, a menos que optemos por votar un informe que irá con voto de mayoría, y irá otro informe que será de voto de minoría, porque ambos no conversan. No conversan. Es decir, son dos columnas en paralelo que no conversan. Es decir, que no es posible hacer una síntesis. Yo no sé cómo lo va a hacer para poder informar el diputado que tenga que informar en la sala. Entonces lo lamento porque aquí estamos con un problema de que no tenemos tiempo para hacer ese esfuerzo por hacer que conversen lo propuesto por la diputada Girardi en el informe y lo propuesto por usted en su informe. Sí, fíjese usted en el que último documento que yo... Disculpe, termino. Es tan grave esto que, por ejemplo, yo echo de menos, yo planteé en los aportes que hice que debíamos pronunciarnos, pero como comisión, respecto a un tema que es de suyo importante y conclusivo, que es ¿qué propone esta comisión respecto a las muchas planteamientos que hay en torno a suspender la aplicación de... ¿Cuál es la opinión de la comisión? ¿De mayoría o de minoría? ¿Es la solución suspender sin al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tener de parte del gobierno un compromiso de subsanar los problemas que han ido siendo detectados? Porque si no es como nada mismo, o sea, suspendemos, pero ¿para qué? Suspendemos para un propósito. Si a mí me dicen suspendamos para corregir todas aquellas falencias que se han detectado, ¿no es cierto?, y que quedan consignadas, a lo menos en el informe que nosotros hicimos, falta de participación, problemas con los concursos, ¿no es cierto?, problemas con el trato laboral de desvinculaciones, por citar algunos, pero hay que solucionarlo eso. Y si no lo solucionamos, la suspensión no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que aquí tenemos un tema complejo que no se resuelve votando uno u otro para ver cuál obtiene la condición de mayoría y el otro de minoría. Presidente. Es mi opinión, presidente. Sí, solo antes de dar la palabra, yo mandé, en el documento que mandé recién y que había compartido con el diputado Venegas, recojo justamente y hacemos conclusiones y recomendaciones que podrían ser complementarias a la introducción que hace el informe de la diputada Girardi. ¿Quién está pidiendo la palabra? La diputada Girardi, presidente. Cristina. Sí, presidente, no conozco este último informe, así que no me puedo pronunciar sobre él, pero yo quiero señalar que nosotros entregamos este informe que no es una introducción, ¿no? Está una introducción y luego vienen todas las situaciones que han venido ocurriendo y que fueron denunciadas en la comisión, ¿no? Y que nosotros lo que planteamos en cada uno de los puntos fue cuáles son las omisiones, cuáles son las situaciones que no fueron asumidas por el Ejecutivo, por el ADEP, por los directores de los servicios locales, ¿no? De alguna manera lo que planteamos en la conclusión general es que hay abandono de deberes, ¿no? Que hay omisión por parte
de la DEP y del Ministerio respecto del todo el proceso de implementación, ¿no? Entonces, las conclusiones son bien claras, ¿no? En las propuestas, efectivamente, quizás el punto que señala, hay varias propuestas, tanto que van desde el financiamiento, de cambiar el sistema de financiamiento del sistema, ¿no? Como otras que tienen que ver con propuestas de ley, ¿no? Pero claramente respecto de lo que plantea el diputado Venega en relación a resolver el problema de los DAEM, está planteado precisamente con un proyecto de ley que presentamos y que ya está presentado y que se trata de ponerle urgencia para que ese proyecto sea tramitado, que es cambiar el sistema de los concursos, ¿no? Que esa es una de las propuestas, ¿no? En vez de efectivamente suspender el sistema como han planteado varios, ¿no? Yo creo que va a ser efectivamente, si usted, presidente, presentó un consolidado final, por lo menos yo nunca tuve conocimiento de ese consolidado final. Nosotros recibimos el comparado de Marisol el viernes, ¿no? Por lo tanto, de lunes a viernes, que precisamente fue el tiempo que podríamos haber tenido para comparar, ¿ya? Los dos informes, no fue posible hacerlo, ¿no? Porque recién el viernes nos mandaron las conclusiones, las conclusiones en un comparado para ver cómo se veían los dos textos, y efectivamente, como dice el diputado Venega, estos textos no conversan porque no los pudimos analizar, ¿no? Y este trabajo que hizo usted, presidente, yo no sé si el diputado Venega lo conoce o algún parlamentario lo conoce, pero yo no tuve ningún acceso a ese último documento que usted señala. Bueno, yo ese trabajo lo hice a partir de parte del informe de la diputada Girardi y del que propuso el diputado Venega. Si quieren, nos damos un tiempo para que lo lean, porque creo que recoge todas las denuncias, está hecho, digamos, creo en forma imparcial, y podríamos darnos un tiempo para que lo lean, y si les parece lo votamos o votamos simplemente uno u otro informe, pero lo que contiene son conclusiones y recomendaciones en forma explícita y clara. Entiendo que está en el chat, ¿no? Soledad. ¿Perdón? Entiendo que está enviado en el chat, ¿no? Sí, lo mandé. Pero no está impreso porque yo no lo tenía con anterioridad tampoco. Presidente, Sí, Camila. suspendamos entonces, ¿o no? Para revisarlo, yo había revisado el comparado y el informe de la diputada Girardi, pero creo que la única manera de que podamos votar es que revisemos este documento que nos acaba de llegar. Sí, me parece que es mejor que cada uno lo lea a que lo leamos en voz alta. Es corto, y si hay acuerdo nos tomamos 10, 15 minutos y retomamos la sesión para debatir sobre la base de ese informe y los agregados que ustedes quieran o puedan hacer. Me parece una buena, presidente, si me lo permite, me parece una buena idea, porque yo quiero, respondiéndole claramente a la diputada Girardi, decirle que efectivamente el diputado señor Pardo me mandó hace poco, o sea, hace un par de minutos, ese documento que él preparó y en que tuvo la gentileza de tomar en cuenta todas las observaciones y recomendaciones que le mandamos a usted en su momento. Y ahí intentó, porque yo lo que hice fue, junto con mi equipo, un intento de síntesis nomás, no hice una descripción de todo lo que pasó porque eso, a mi entender, es tarea de la Secretaría, y lo hizo la Secretaría. La Secretaría hace una descripción pormenorizada de lo que aconteció en el transcurso de la comisión investigadora, y a nosotros nos corresponde llegar a hacer algunas consideraciones, conclusiones, en mi opinión, y luego recomendaciones. Eso Bueno, es. si nos tomamos, ¿qué les parece? ¿15 minutos?
Secretaria, ¿hasta qué hora está citada la comisión? Estamos citados Sí. hasta las 5, presidente, pero también tenemos un margen para prorrogar la sesión. Bueno, yo reitero que lo que mandé fue recoge todas las denuncias más importantes, por lo menos, y están tomados del informe del diputado Venegas, que a su vez coincide con buena parte del informe de la diputada Girardi. Desgraciadamente esto yo recién lo pude hacer el domingo y por eso lo compartimos hoy día, pero si nos tomamos esos 15 minutos y después volvemos para poder trabajar sobre esa base que por lo menos es un resumen de todo lo que llegó a la comisión. ¿Mm? Presidente, la diputada Vallejo está pidiendo la palabra. Sí, diputada Vallejo. Sí, no, Presidenta, a mí me parecía mejor en todo caso que usted expusiera sus principales conclusiones para ir escuchando de su propia palabra lo que está proponiendo y poder hacerle preguntas inmediatamente, ¿ya? Así aprovechamos el tiempo al máximo. Yo entiendo, bueno, la verdad es que trabajamos sobre la base de lo que trabajó principalmente la diputada Girardi, ahí hicimos recomendaciones, me parece que el documento, el informe más completo. Y creo que, no sé, me parece que están todas las condiciones para poder aprobar ese informe. Ahora, si hay aporte, sugerencia en conclusión y recomendación de lo de usted, yo creo que lo mejor es que lo exponga, diga por qué no están incorporadas en el otro documento y veamos si es que amerita su incorporación. Sí, lo que yo hice fue redactar conclusiones y recomendaciones. El informe de la diputada Girardi, que es muy completo, es un poco más que las conclusiones y las recomendaciones, y en muchos aspectos, a mi juicio, también excede lo que era el mandato de la comisión, pero con honestidad intelectual, como suele decir nuestro colega Venegas, yo recogí en este informe todo lo medular de lo que había sobre la mesa. Si quieren lo vamos leyendo y lo vamos comentando, lo someto, no sé, o nos tomamos un tiempo más corto para que cada uno lo lea, y luego hacemos el ejercicio de revisar punto por punto. ¿Mm? Presidente, yo también creo que es necesario que usted lo vaya leyendo y explicando algunos temas y si hay consulta para ir avanzando, porque si nos tomamos 15 minutos, la verdad es que algunos lo leerán, otros no lo leeremos. Seamos bien honestos en esto, entonces mejor participemos todos acá y le vamos consultando a usted directamente. Bueno, si están de acuerdo, entonces voy a tratar de hacer rápido lo que es más formal para que me vayan interrumpiendo y debatiendo punto por punto. ¿Están de acuerdo? Ok, conclusiones. De conformidad con el mandato de la Comisión Especial Investigadora, nos ha tocado evaluar los actos de los órganos del gobierno, en particular los de la Dirección de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, así como la intervención de la Dirección Nacional del Servicio Civil en eventuales irregularidades cometidas en el proceso de implementación de la Ley 21.040 sobre nueva educación pública, en particular en relación con la instalación y funcionamiento de los nuevos servicios locales de educación pública. Hemos podido constatar la existencia de una serie de situaciones que podrían constituir irregularidades en las que deben ser atendidas. Las comunidades educativas que forman parte de servicios locales de educación pública denuncian que la implementación de la ley no ha respondido a las expectativas de la desmunicipalización en su puesta en marcha, tanto en aspectos administrativos como de funcionamiento. Al respecto, diversas denuncias han llegado por diferentes vías a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, razón por la cual se realizó numerosas sesiones para efectos de escuchar a los interesados, específicamente sobre las situaciones de los servicios locales de educación de Barranca, Valparaíso, Atacama, Chinchorro, Gabriela Mistral, Puerto Cordillera, Costa Araucanía. Los principales problemas que se revelaron son: 1. Ausencia de participación y el escaso diálogo de las comunidades. Esta denuncia se basa en que uno de los objetivos de la ley era evitar la influencia existente en la gestión educacional por parte de los municipios y que en la práctica ese objetivo no se ha cumplido. En efecto, el sistema de la nueva educación pública buscaba evitar que las políticas públicas en educación fueran realizadas en forma vertical para transformarla en participación de forma horizontal, con una verdadera incidencia y colaboración de las comunidades educativas a través de los nuevos órganos que son los consejos locales y comités directivos. En efecto, se denuncia que en los hechos existen irregularidades en los concursos y nombramientos de la alta dirección pública, situación que se debe investigar para determinar
si existe infracción con ello del artículo 26º de la Ley 19.882 en su artículo 2, letra D. Ese es un primer problema. No sé si quieren ir viéndolo o los leo y seguimos acercándonos a las conclusiones. Presidente. Sí. Por lo menos en este punto hay dos puntos que son claramente distintos, ¿no? Uno que tiene que ver con el tema de la participación y el otro que tiene que ver con el nombramiento de la alta dirección pública. ¿Ya? No queda claro cuál es el vínculo entre los dos, ¿no? Entonces, más adelante se aborda, Cristina. Está de acuerdo. Entonces leamos los dos puntos. Asimismo, en los servicios locales de Valparaíso, Juan Fernández y Atacama se denuncian presiones indebidas en los procesos de concursos en donde no se habrían considerado los aportes realizados por el Comité Ejecutivo al perfil y que los perfiles seleccionados son deficientes, existencia de hostigamiento laboral, vulneración de la confidencialidad, imparcialidad y vulneración del mérito, entre otras. De ser efectiva la denuncia, se estaría infringiendo el artículo 30, letra B, de la Ley 21.040 específicamente. Sobre el particular, se deja constancia que plantea estas denuncias ante la Contraloría General de la República por parte de los integrantes del Comité Directivo Local del Servicio Local de Educación de Valparaíso, quienes solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad y regularidad del proceso de selección, en especial respecto de las presiones recibidas para el nombramiento del director ejecutivo, así como la determinación de las responsabilidades que correspondan respecto de la facultad del Comité Directivo Local para declarar desierto el concurso y sobre la atribución de dicho cuerpo colegiado para proponer o negarse a jerarquizar un convenio de desempeño, a través del dictamen número E70394/2021, dicha entidad superior de control determinó en primer término que la constitución del Comité Directivo Local del Servicio Local de Educación de Valparaíso se habría ejecutado de conformidad con el artículo 29 de la Ley 21.040, que crea el sistema de educación pública sin que se adviertan las razones y fundamentos por los cuales estiman que ello no se habría ajustado a derecho. Luego, en lo que se refiere a la selección de la persona que desempeñará el cargo de director ejecutivo y las atribuciones que a este respecto le competen al señalado Comité Directivo Local, la Contraloría precisó que, de acuerdo con el expreso tenor de la Ley 21.040, el rol del Comité Directivo Local en las materias indicadas es de carácter propositivo, careciendo, comillas, de atribuciones para declarar desierto el proceso de selección del director ejecutivo de un servicio local de educación, cierre de comillas. Una situación similar observó el referido pronunciamiento en lo que respecta a los convenios de gestión educacional que debe suscribir el director ejecutivo, los que conforme con el artículo 40 de la Ley 21.040 son sancionados por el ministro de Educación. Concluye la Contraloría señalando que, comillas, no se advierte que los aspectos planteados por los recurrentes afecten la legalidad del proceso de selección del director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso o el convenio de gestión educacional que éste ha debido suscribir. Ahí está el tema de la selección. Luego, el punto 3, se reciben denuncias de los comités directivos y consejos locales de los servicios locales de Chinchorro, Gabriela Mistral, Valparaíso, Cordillera, Costa Araucanía, quienes señalan que existen irregularidades en la Estrategia Nacional de Educación Pública y, comillas, la apariencia de participación en ella. Se señala que no existió participación del Comité Educativo de Valparaíso en la elaboración de las estrategias, que no existió retroalimentación y que en definitiva los aportes mínimos no fueron considerados, infringiendo con ello el artículo 6, inciso 4 de la norma en cuestión. 4. Se denuncia las grandes deficiencias en las condiciones laborales de los funcionarios, denuncias que han sido realizadas directamente por los afectados o por sus gremios ante los servicios locales, denuncias que no habrían sido atendidas. Se revela la existencia de una gran cantidad de funcionarios a contrato. Se verifica desregulación en la contratación y el número importante de funcionarios desvinculados y finiquitados, existencia de práctica antisindical, acoso laboral y falta de reglamento interno, actos graves que no han sido respondidos ni solucionados. 5. En cuanto a las deudas previsionales que se arrastran desde las municipalidades, se analizaron las razones por las cuales no se ha procedido al pago de las deudas no acreditadas de cotizaciones previsionales a profesionales de educación en la comuna de Cerro Navia, que debieron ser resueltas conforme al procedimiento del artículo 34 transitorio de la Ley 21.040. Hasta el día de hoy han pasado 2 años y 5 meses del traspaso del servicio educativo del municipio
al nuevo Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. Los funcionarios acusan que no se han pagado las deudas respectivas al traspaso debido a que éstas no han podido ser acreditadas, lo que genera interrogantes sobre qué sucederá con los próximos servicios locales de educación pública que tengan deudas anteriores similares a la situación de Cerro Navia. Se deja constancia que a través del dictamen 7.588 de 2020, ante consulta del Ministerio de Educación, como el mismo modo en respuesta a solicitud de la Municipalidad de Cerro Navia, en el sentido que se ordena al Servicio Local de Educación de Barrancas que se haga cargo de regularizar la deuda, la arrastre de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa comuna, la Contraloría General de la República recordó que mediante su dictamen 4.282 de 2019 se pronunció respecto de la deuda previsional generada por la aludida Corporación Municipal, precisando que el párrafo sexto de las disposiciones transitorias de la Ley 21.040, en especial los artículos 34, en relación con el artículo 30, así como el mensaje presidencial de aquella ley, punto 9 del acápite tercero de los objetivos del proyecto, entre otros, son concordantes, en orden a que las deudas originadas ante el traspaso del personal a un servicio local no son de cargo del municipio o corporación municipal de que se trate, concluyendo que, dada la ausencia de reglas especiales, resultaría admisible acudir a cualquier instrumento fidedigno que dé cuenta de dichas deudas, del monto a que ascienden y de los empleos afectados, tales como certificados otorgados por las instituciones previsionales correspondientes, entre otros. En cumplimiento de dicho mandato legal y siguiendo los lineamientos entregados por la Contraloría en los pronunciamientos antes aludidos, el Ministerio de Educación procedió al pago íntegro de las deudas debidamente acreditadas. Efectivamente, a través del decreto exento 732 de 2020 del Ministerio de Educación, ordenó el pago de la deuda adquirida por la mencionada Corporación Municipal Social de Cerro Navia. En complemento de lo anterior, mediante dictamen 68317 del 2021, referido a una solicitud presentada por la diputada Carol Cariola Oliva, Cristina Girardi Lavín y Maite Orsini Pascal, quienes solicitaron reconsiderar el anotado dictamen 7588 de 2020 y su complementación con la finalidad de establecer un plazo exigible al Ministerio de Educación para solucionar la deuda previsional de la indicada corporación municipal, y además aclarar que los intereses, multas y recargos que han incrementado dicha deuda se deben imputar al presupuesto de esa Secretaría de Estado, en consideración a que esas sumas se habrían generado por su tardanza en dar cumplimiento a las obligaciones que le impone el mencionado artículo 34, transitorio número 21040, la Contraloría desestimó dicha solicitud. Sexto, en cuanto a las irregularidades que afectan a profesores y asistentes de la educación de la comuna de San Fernando por el no pago de derechos remuneracionales por parte de la corporación municipal, situación que se viene denunciando desde la discusión legislativa de la Ley 21.040 y hasta el día de hoy, preocupa el hecho de que no existe propuesta de solución y que se arrastrará con el máximo traspaso al servicio local de Colchagua. Esta situación evidencia un incumplimiento grave de la normativa laboral, situación que debe ser revisada con urgencia y que en el mismo sentido debe estar resuelta antes de hacer los traspasos correspondientes. Cabe constatar que en este caso existe un choque de normativas que no fue resuelto por la ley. 7. Se denuncia la falta de planes estratégicos y pedagógicos que permitan abordar aquellos establecimientos que tienen un desempeño medio, bajo o insuficiente, como el caso de Atacama. 8. Se denuncia la falta de equidad territorial al interior de los mismos servicios locales, cuyas dependencias se concentran principalmente en los capitales provinciales o regionales, en perjuicio de otras comunas. En particular, en SLEP Huasco se manifiesta disconformidad con la centralización en Vallenar, en perjuicio de Huasco, Freirina y Alto del Carmen. Conlleva una serie de problemas como dificultad para tramitar licencias médicas o realizar otro tipo de trámites, lo relevante es la distancia y la falta de conectividad y buen servicio. De conformidad a lo señalado en la Ley de Nueva Educación Pública, en su artículo 16, permite la creación de oficinas locales mediante decreto fundado en el Ministerio de Educación cuando sea necesario por razones de buen servicio y para el adecuado cumplimiento de sus funciones en atención a razones de distancia, conectividad y concentración de matrícula, entre otras. Al respecto, la propia ley da la solución, por lo que es necesario insistir en su aplicación. Y 9, se denuncia financiamiento entregado por medio de fondos como Movámonos por la Educación Pública y Pro Retención, entre otros, los cuales no se ejecutan. Los directores no cuentan con el cierre de la SEP del año 2019 y el presupuesto 2020, por lo que resulta complejo planificar planes de mejora sin tener claridad respecto de la caja del año anterior ni cuánto dinero se dispone para este año. Bueno, en esos 9 puntos están consignados todas las denuncias
y reitero, siguiendo la línea de redacción que utilizó el diputado Mario Venegas. Hasta donde yo he leído, no hay ningún punto denunciado o consignado por la diputada Girardi que no esté dentro de estos 9 puntos, que son un resumen de todo lo que conoció la comisión y de lo que fueron las denuncias recibidas. No sé si sobre esta primera parte quieren hacer algún comentario antes de abordar la propuesta de recomendaciones. No. Diputado Venegas. Sí, aun cuando pueda ser una falencia incluso propia, me parece que en el punto 6 cabría, me acabo de dar cuenta, describir más claramente cuál es el choque normativo que se produce, porque queda ambiguo. Se dice simplemente, cabe constatar que en este caso existe un choque de normativa que no fue resuelto por la ley. Es un error, es una falencia mía, Mario, no suya, porque en su informe me parece que no se mencionaba los choques normativos, pero es algo que podemos completarlo, y dice relación con la aplicación de la misma norma cuando es una corporación respecto de cuando es un municipio, en que hay legislación laboral por un lado y de servicio público por el otro. Eso. Por eso es que creo que en el informe tiene que quedar explicitado, estimado presidente. De todas maneras, lo podemos mandatar a la secretaria para que lo redacte. Son 2 o 3 líneas en el sentido que acabo de señalar. Sigo con las recomendaciones. Presidente, yo tengo que hablar. Adelante, diputada Girardi. Espéreme un segundo. ¿Aló? Sí, ahora sí. Presidente, mire, yo creo que hay un tema claro que nosotros, por lo menos, yo creo que lo dejamos suficientemente claro en las conclusiones del informe, es el abandono que vemos de la educación pública por parte del Ministerio y de la DEP, ¿no? El abandono brutal que existe, tanto en términos de infraestructura, que no aparece en ninguna parte, ¿no? Así como el abandono de la propia educación pública en términos de que desde que están los servicios locales se han agudizado los problemas más que resueltos, ¿no? Y no hemos logrado ni un mejoramiento. A ver, hay 2 objetivos importantes de la nueva educación pública que son mejorar la educación de los niños más pobres de este país, claramente, porque son ellos los que están en la educación pública, ¿no? Y aumentar la matrícula, ¿no? Ambos elementos, ninguno de estos 2 elementos ha ocurrido, y al contrario, ¿no? Hemos tenido que prácticamente todos los establecimientos o se mantienen o han decaído desde el punto de vista de los resultados, ¿no? Y la matrícula sigue decayendo, ¿no? Por lo tanto, eso es un tema que nosotros por lo menos lo pusimos en las conclusiones del informe, y donde se manifiesta, por supuesto, desde el punto de vista de la infraestructura, un claro abandono de aquellos establecimientos que hoy día los administra, si bien los municipales también son públicos y también son del Estado y también son responsabilidad del Estado, ¿ya? Aquí hay una administración directa desde el Ministerio de Educación a través de los servicios locales, ¿no? Y estos establecimientos están en estado de abandono, y eso por lo menos yo creo que lo dejamos claramente consignado, ¿no? Lo otro, que respecto de lo que usted señala en relación a la deuda de Cerro Navia, ¿no? Nosotros manifestamos que si bien el Ministerio declara haber resuelto el problema, ¿no? La deuda persiste, ¿no? Y nosotros nos encontramos de hecho con una importante cantidad de gente que señala que no ha recibido, que les deben 70 meses de cotizaciones, y eso es muy alto, no es un mes de cotización que se le puede atribuir al actual servicio local. El otro tema grande, importante, tiene que ver con el actual déficit de los servicios locales. O sea, los servicios locales hoy día, a poco iniciar su implementación, ¿no? Hoy día ya tienen déficit importante, ¿no? Y eso tampoco aparece en las conclusiones. El otro tema que tiene que ver con la gestión de los recursos, que también lo pusimos, ¿no? Y que tiene que ver con el no pago del bono de retiro, que hace que el actual servicio de educación hoy día administrado por el Estado
así como el de los municipios también, sea muchísimo más caro, ¿no? Porque las personas que no se les ha entregado el bono de retiro, ¿no? Son obviamente funcionarios o docentes o asistentes de la educación sumamente antiguos que tienen sueldos altísimos y que esto influye notablemente sobre el déficit, ¿no? Y que claramente esta situación no ha sido resuelta ni por el Ministerio, ni por la DEP, ni por ningún otro estamento. Lo otro importante, presidente, tiene que ver con la forma del gasto, ¿no? La Contraloría hizo un informe bien acabado respecto de la situación de Barranca y Cordillera y detecta graves problemas de administración de los recursos, desconocimiento por parte de, según la directora, desconocimiento por parte de las personas que están asumiendo este nuevo rol, pero quiero decir que las personas que asumen este nuevo rol son seleccionadas por la propia DEP, y por lo tanto, si la DEP finalmente selecciona personas que no tienen conocimiento, responsabilidad finalmente de las máximas autoridades respecto de cómo se están administrando mal estos recursos. Aquí hay malversación de fondos, hay situaciones, también nosotros las dejamos consignadas, y ninguna de estas conclusiones está traspasadas en las conclusiones que usted relató. A mí me parece que algunas de esas, para mí, no están resueltas, ¿no? Aquellas situaciones que informa el Ministerio de que la deuda de Cerro Navia está resuelta, lo dice el Ministerio, pero no está resuelta. Y eso no aparece en lo que usted está señalando. No está resuelta, ¿no? Independientemente de lo que digan, lo que diga el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, yo creo que sí faltan muchísimos elementos que a mí me parece importante que queden consignados. No tengo tiempo para ponerlos todos, ¿no? Pero sí creo que faltan muchos los elementos que nosotros sí pusimos y mencionamos en las conclusiones. Cristina, voy punto por algunos de los puntos. Está consignado ambas versiones, la versión del Ministerio, la versión de la Contraloría y la persistencia, digamos, en la denuncia de que no está resuelto el tema de las deudas previsionales. Y hasta donde yo entiendo, el problema que tenemos o que existe en relación a esas deudas previsionales es la información incompleta respecto de quiénes son, si los que se les adeuda son o no parte del servicio de educación. Por eso que la Contraloría informa, o el Ministerio informa, que se ha pagado todo lo que está, digamos, demostrado, pero está consignado la denuncia y la versión de que esta deuda no ha sido pagada. Respecto del abandono de la educación pública, yo propongo, pensando que podemos llegar a tener un informe unánime y que por lo menos creo que hasta ahora recoge íntegramente todas las denuncias en forma crítica, yo no tengo problema en poner el abandono de la educación pública y que la comisión constata la necesidad de revisar, ¿no es cierto?, todo lo que diga relación con su fortalecimiento y podemos redactar, digamos, y consignar las situaciones de abandono. Ahora, hay discrepancias políticas, obviamente, porque por lo menos las cifras nos muestran que los presupuestos en infraestructura han aumentado históricamente durante estos últimos 2 años y hay una serie de cosas que podríamos discutirlas, pero yo creo que aquí lo importante es dar la señal de que estamos por fortalecer la educación pública y denunciar el estado de abandono en que se encuentra. Y eso yo no tendría problema en que lo pudiésemos redactar rápidamente y consignar también lo que señala Cristina en relación a la forma de gestión de los recursos. A lo largo de toda la comisión se constató que uno de los problemas es la cultura o el tipo de gestión que se hace cuando se es servicio público respecto de las mayores flexibilidades que tenían los municipios, lo cual es un problema de diseño, de normativa, más que de otra cosa. Lo que no estoy de acuerdo es que aunque hagamos aseveraciones, porque creo que escapan además a nuestras competencias, como decir, por ejemplo, que hay malversaciones de fondos. O sea, las malversaciones de fondos se tienen que acreditar por la Contraloría o por los tribunales, y nosotros no podemos como comisión denunciar una malversación de fondos a partir de una versión determinada. Entonces, yo creo que podemos consignar lo que tú acabas de señalar para agregarlo al preámbulo de las recomendaciones, especialmente el estado de abandono de la educación pública y la convicción de la comisión en orden a
fortalecer y mejorar los sistemas de gestión y administración de recursos para potenciar la educación pública. En fin, podemos encontrar una redacción que recoja, digamos, el sentir que creo que comparte toda la comisión. Presidente. Sí, sí, dale. Sí, presidente, lo que pasa es que en la línea de mirar y complementar con lo que está en el informe de la diputada Girardi, además de lo que ella ya ha mencionado, a mí me parece súper importante el punto de financiamiento, porque de hecho si se revisan las distintas exposiciones de quienes asistieron a la comisión, ese igual es un punto importante y que uno lo puede atender como un problema de diseño, digamos, de la nueva educación pública y la ley, pero que es bien relevante porque muchos de los servicios locales lo presentan como uno de los problemas que enfrentan a la hora de tener que hacerse cargo de los establecimientos educacionales, como el modo de financiamiento actual vía subvención, matrícula, asistencia, en muchos casos y en determinados establecimientos no permite que estos se puedan sostener, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento bien importante que está en el informe de la diputada Girardi y que en términos de fortalecimiento de la educación pública es clave. Yo no tengo problema, Camila, propongo que lo redactemos. Lo que yo pido es que en ese caso puntual no nos hagan decir a los que no estamos 100% de acuerdo con eso, que es un acuerdo unánime, pero se puede consignar que muchos de los expositores dejaron constancia de las dificultades que presenta el sistema de financiamiento vía subvenciones y que es reconocido por ellos como uno de los problemas estructurales del sistema. Si les parece, lo podemos hacer de esa forma. Presidente. Sí. ¿Sí? Presidente. Sí, mire, yo lo que no logro entender es cómo, o sea, yo mencioné varios puntos ya, hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con las recomendaciones del Consejo de Evaluación, que tampoco el Ejecutivo consideró ninguna de estas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la forma de ejecución de los gastos, todo lo que tiene que ver con los temas que el Consejo de Evaluación le solicita al Ministerio considerar desde el punto de cambios legales, cambios administrativos y que no fueron considerados, considerando precisamente la gradualidad del sistema. Esta ley que se aprueba precisamente en forma gradual para hacerle cambios, ¿ya? Y el Ministerio, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo de Evaluación, no ha asumido ninguna de estas recomendaciones ni presentado proyectos de ley a este Parlamento para cumplir con el objetivo de esa gradualidad, que iba a ser corregir el sistema. Entonces, a mí me parece como raro esto de tener que adaptar a este listado de conclusiones que usted plantea la gran cantidad de conclusiones que están en el otro. No, pero lo que tú estás señalando, Cristina, está en las recomendaciones. Recomendar al Ejecutivo tomar en cuenta esas recomendaciones y enviar un proyecto de ley que se haga cargo de las deficiencias que se han constatado en el proceso que consigna esta comisión. Sí, de acuerdo, pero precisamente lo que uno tiene que ver cuando hace las conclusiones... Perdón. Sobre el punto. Cuando uno hace las conclusiones, efectivamente ve los incumplimientos primero. Y aquí hay un incumplimiento. En la ley se establece un consejo de evaluación, ¿ya? Y se establece precisamente para que esas recomendaciones, ¿ya?, sean verificadas por el Ministerio, ver su necesidad. Y aquí hay incumplimiento en la norma, o sea, hay un incumplimiento constante y eso es lo que nosotros detectamos a través de las conclusiones del informe. Hay incumplimiento en cada uno de los puntos que nosotros señalamos. Hay incumplimiento de la ley, vulneración de la ley, y en las conclusiones que usted presentó aparecen solo algunos, ¿ya? Y en el nuestro aparecen prácticamente todos los incumplimientos que nosotros detectamos, ¿ya? Y eso por eso me parece raro que tratemos de ajustar todas las conclusiones que están en el otro informe a un listado muy pequeño de conclusiones que efectivamente, desde mi perspectiva, dan cuenta solamente parcial de las situaciones que se verificaron durante el curso de la comisión investigadora. Eso, presidente. Gracias, diputada. Diputado Come Mellado. Gracias, presidente. Presidente, esta comisión investigadora, si bien es cierto, ha recogido testimonios y también
algunas propuestas que han nacido de ella. Es importante también que ojalá en la redacción tengamos cierta coincidencia, porque el informe de la diputada Girardi es mucho más completo con respecto a los temas que están ocurriendo en otros SLEP que han sido implementados. Y en la redacción del punto 6, específicamente el cual usted leyó, habla de que se arrastrará la instalación del SLEP en Colchagua, cuando ya está instalado. Está instalado desde principios de año y ha tenido un efecto realmente negativo y ha sido un fracaso desde el punto de vista de lo que esperaban los profesores acá en la región de O'Higgins. Hoy en la mañana hablaba con el alcalde de San Fernando y me decía de que la corporación municipal, que dependía de la municipalidad, él es alcalde nuevo, se encontró con una deuda de 17.000 millones de pesos con respecto a la corporación. Esas ya van a ser descontadas del Fondo Común Municipal y se agregan 9.000 millones más, presidente. Por lo tanto, se estima de que supera los 26.000 millones de pesos la deuda de la Municipalidad de San Fernando cuando tiene un presupuesto de 14.000 al año, 14.000 y algo más. Por lo tanto, presidente, solicito que no solamente tengamos generalidades en la presentación, sino que también a lo mejor llegar al detalle del impacto y el efecto que ha tenido el SLEP hoy día instalado en algunas regiones del país. No solamente el desfinanciamiento que existe para su funcionamiento, sino que también el efecto y la arista que deja en este caso a un municipio que queda desfondado desde el punto de vista de su presupuesto. Por lo tanto, sería importante también tener una propuesta y sugerencia desde la comisión para que en este caso la Subdere se haga cargo también y le dé las facilidades a estas municipalidades para que puedan pagar, o si los descuentos no sean de tan alto impacto que al final queden sin plata para poder cumplir con sus obligaciones mensuales. Por lo tanto, creo, presidente, que junto con la redacción, le reitero, ahí habla de a futuro, como si a futuro se fuese a implementar aquí en San Fernando y en la provincia de Colchagua, que son 4 comunas, Chimbarongo, Nancagua y Placilla además, pero ya está funcionando hace varios meses, desde enero de este año. Y ha tenido una serie de inconvenientes, de desfinanciamiento, de fracaso absoluto desde el punto de vista de contar con la carga horaria que los profesores estimaban que se iban a cumplir. Hay incumplimiento en los compromisos contraídos desde el comienzo con respecto a la ley, que no iban a perder los beneficios los profesores y los asistentes de la educación. Creo que es conveniente también que esto quede establecido dentro del informe final, presidente. Así que le agradecería no solamente revisar bien eso lo que pasó en el punto 6 y tratar de ojalá, de aunar o de consensuar la redacción con el informe de la diputada Girardi. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Diputada Camila Vallejo, ¿está viendo la palabra? Sí, gracias, presidente. Mire, yo tengo una sugerencia de método respecto al tema en cuestión, porque efectivamente esto es un informe que viene a dar cuenta de lo que estamos investigando, ¿ya? Que es la ley que permite la creación de la nueva educación pública, y estamos investigando su implementación, sus deficiencias y también buscando en sus conclusiones recomendaciones para mejorar este proceso. Entonces, yo creo que el informe que la comisión investigadora entregue, que queda más para la historia, y que es muy importante en el sentido para mejorar las leyes, mejorar la toma de decisiones, etc., es un informe bien completo. Y en ese sentido a mí me parece importantísimo, primero, que en la propuesta que entrega la diputada Girardi, sobre la cual muchos trabajamos, esté considerado los antecedentes de dónde se origina y por qué se origina el proyecto que permite la creación de los servicios públicos de educación. En segundo lugar, creo que es un informe más completo desde el punto de vista de los antecedentes que se entregaron a la comisión investigadora y respecto a las conclusiones y recomendaciones. En ese sentido, presidente, yo creo que lo que usted entrega es un aporte, pero es un aporte que va en la línea de indicar el informe de la diputada Girardi. No es un informe que se pueda constituir como base para la votación. Entonces, yo creo que por una cuestión de método y para lograr un trabajo que sea lo más completo posible y lo más transversal posible, entendiendo que van a haber algunas diferencias igual, lo que yo sugiero es que lo que usted entrega, o parte de lo que usted entrega, habría que ver qué cosas que no están contempladas en el informe de la diputada Girardi, por ejemplo, algunos antecedentes que habría que revisar qué es lo que exactamente no está considerado, se puedan incorporar e indicar a ese informe. Y aquellas cosas y aquellas cuestiones que ustedes, por razones políticas, por razones argumentativas, qué sé yo, por razones objetivas, no estén de acuerdo respecto al informe propuesto por la diputada Girardi y varios más,
entonces se puede votar de manera distinta y separada. ¿Ya? No sé, me imagino que, por ejemplo, en la propuesta del nuevo modelo de financiamiento que hacemos para resolver varios problemas de la educación, tanto esta pública como creemos del sistema en general, probablemente puedan votar distinto, ¿ya? Pero creo que por método no tiene mucho sentido meterle cuestiones que no están en la propuesta que hizo usted, porque al final está mucho más completo el de la diputada Girardi, si no traslademos todo para allá. O sea, no. Creo que por método tenemos que indicar más bien lo de la diputada Girardi con algunas de sus propuestas, sugerencias o recomendaciones, entendiendo más que usted hace básicamente una recomendación, que es la creación de un proyecto de ley que le presente al Ejecutivo y que resuelva los déficits, pero tampoco se especifican todos los déficits. Entonces, creo que eso más puede ser una indicación, insisto, al informe, más no la base sobre la cual trabajemos. Presidente. Sí, yo creo, para responder de inmediato, yo... Se quedó pegado. El informe pero sí, se extiende abundantemente en temas que están fuera del mandato de la comisión, y eso no es un tema, digamos, que tenga que ver con las posiciones políticas. Por ejemplo, el sistema de subvenciones, uno lo puede consignar, pero no era mandato de esta comisión pronunciarse sobre el sistema de subvenciones. Por muy fuerte que sea y legítima la posición que haya al respecto. Luego hace una serie de aseveraciones respecto de temas en los cuales hay pronunciamientos de la Contraloría o respecto de otros en los cuales no se puede acreditar que haya habido, por ejemplo, irregularidades. Y yo creo que eso excede nuevamente lo que es la competencia de una comisión, porque nosotros no somos un tribunal de justicia. Entonces, bueno, lo que yo traté de hacer es proponer con mucha, reitero, honestidad intelectual, porque hay muchas de las cosas que están en lo que yo propuse que puede que no me parezcan del todo. Sin embargo, de hacer un resumen que contemple lo más grueso, no tengo problema en agregar lo que estamos discutiendo ahora, algunos de los elementos que ha mencionado la diputada Girardi, pero por esa vía tratar de llegar a un informe que esté dentro del mandato de la Constitución y que pueda ser suscrito unánimemente. Ahora, obviamente que está siempre la posibilidad de que se vote un informe distinto, digamos, y en este caso, reitero, me parece que el de la diputada Girardi, si bien es muy completo y es un aporte, tiene muchos elementos que están fuera del mandato de la comisión y fuera también del ámbito de competencia de cualquier comisión. Esa es mi opinión. Perdón, presidente, a mí me gustaría que usted pudiera precisar eso, porque en el tema del sistema de subvenciones, nosotros nos referimos a él efectivamente dentro de las propuestas, ¿no? Pero porque efectivamente eso surge a raíz de la situación de la implementación, ¿no? O sea, hay varios expositores que lo plantean, ¿no? Y que tiene que ver que obviamente estos antecedentes no los inventamos nosotros, están planteados desde de los propios actores en relación a la necesidad de modificar el sistema, ¿no? Y por eso nosotros nos hacemos cargo y lo planteamos, porque eso surge de las dificultades que ellos ven en el proceso de implementación. Y lo otro, cuando hablamos de malversación de fondos, eso lo planteó el propio Contralor, ¿no? El propio Contralor, cuando va a la comisión y plantea lo que está ocurriendo en Barrancas, ¿no? Y en Puerto Cordillera, él plantea que hay varias situaciones que se advierten de posible malversación de fondos. Si quiere le ponemos posible, pero de todas maneras esto está planteado desde el informe que vino a exponer el propio Contralor de la República, donde él incluso señala que no es primera vez, ¿no?, que esta situación ocurre, donde él tiene que decir que las platas CEP son para determinadas cosas y finalmente se terminan usando para otra cosa, ¿ya? O sea, él lo dice además, ¿no? Y por lo tanto, claramente son situaciones que están recogidas desde lo que se planteó dentro de la comisión y no es una opinión. Yo me cuidé mucho al redactar el informe de que esto no fueran opiniones nuestras, ¿no? Y que todas tuvieran un sustento en lo que dijeron los propios expositores, entre ellos el propio Contralor General de la República. Por lo tanto, no es una opinión, ¿no? Y son todos los temas que se recogieron dentro del proceso
de la comisión investigadora. No hay nada, salvo la introducción, ¿ya?, que recoge un poco la parte histórica, la parte de fundamentación del por qué surge la ley, ¿ya?, que no fue tratado durante la comisión, pero yo también cuando les planteé cómo iba a ser el informe, ¿ya?, les planteé que era, desde mi perspectiva, necesario hacer una pequeña introducción de por qué surge esta ley, para ver si esta ley se cumple o no se cumple, y si se cumplen los propósitos que dieron origen a la ley o no, ¿ya? Entonces, pero todo lo demás, todo, absolutamente todo, está respaldado por las declaraciones dentro de la comisión investigadora. Entonces, no sé por qué estaría fuera del mandato de la comisión algunos temas, ¿ya? ¿Presidente? Sí, lo que pasa, al tiro, diputada Roja, lo que pasa es que una cosa es lo que exponen los invitados, que tienen el libre derecho de dar su visión, y otra cosa es lo que nosotros responsablemente vamos a hacer como conclusiones de la comisión. Todo lo que expusieron los invitados está consignado a lo largo del informe, no se ha censurado nada, pero de ahí a que nosotros hagamos nuestras, porque lo dijo un invitado, algo que no está dentro de los 12 puntos que mandata la comisión, me parece que eso es falta de rigurosidad. Nosotros tenemos que circunscribirnos al mandato de la comisión, y eso es lo que he tratado de hacer en este informe, y tratando de no excluir incluso nada de lo que ha sido denunciado o expresado en las sesiones. Diputada Roja. Sí, es metodológico, diputado Pardo, porque yo respecto de lo que usted presentó no tengo mayor oposición. Yo creo que está bien lo que usted presentó. Mi problema es que efectivamente en el informe de la diputada Girardi aparecen más temas que yo también considero que es importante que estén. Entonces, yo pienso que metodológicamente, de hecho, lo mejor sería poder tener un comparado. Yo sé que no lo tenemos porque llegó de manera tardía el informe, y por lo tanto la Secretaría no tuvo tiempo de hacerlo, pero o sea, a mí me gustaría que varios de los elementos que la diputada Girardi ha puesto sí estén contemplados en el informe final, y hasta donde yo entiendo, de lo que usted presenta, la mayoría no tenemos oposición, sino que creemos que faltan elementos. Entonces, yo lo que le propongo es que veamos los otros elementos, los votemos, para incorporarlos o no según cómo se dé la votación. Sí, Camila, yo no tengo problema en incorporar los otros elementos en el preámbulo de las conclusiones, sin perjuicio que luego discutamos las conclusiones o las recomendaciones. Mi tema es justamente lo que decía recién Cristina. Si vamos a decir que se denunció tal cosa, yo no tengo problema. Es distinto que unánimemente la comisión diga que hay que hacer tal o cual cosa. Entonces yo creo que consignar, por ejemplo, el tema de la situación de precariedad en que se encuentra la educación pública en materia de infraestructura, y que requiere un esfuerzo mayor, ¿no es cierto?, como una expresión de voluntad de la comisión, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Consignar las dificultades que hay respecto de cómo se gestionan los recursos dentro del marco que hay también. Y si hay alguien que denunció una posible malversación, ya lo dijimos y podemos volver a decirlo. Pero yo no me parece que la comisión tenga que dar por hecho una malversación si no se ha pronunciado. Si el Contralor vino y dijo que posiblemente había malversación, bueno, es lo que dijo. Pero los dictámenes del Contralor respecto de los temas puntuales que les preguntamos son los que valen para efectos de las conclusiones, y en esas materias donde hay una posible malversación tendrá que pronunciarse en su momento cuando corresponda, y procederán las instituciones que correspondan en relación a eso, pero nosotros no podemos estar como comisión, más allá de las posiciones políticas que cada uno de nosotros tenga, dando por acreditadas malversaciones que todavía el propio Contralor no la verifica. Entonces, si ustedes están de acuerdo, hagamos el listado de cosas que faltan, las agregamos con una redacción que sea en el sentido que estamos señalando, y podamos hacer un informe que sea realmente un impulso a la educación pública, y no que tengamos, digamos, un informe que no nos represente a todos. Esa es mi propuesta. Presidente, yo tengo una pregunta, porque la diputada Vallejo propuso una metodología que a mí me parece interesante, ¿ya?, que todo lo que usted señaló, incorporarlo a nuestro informe, ¿ya? Hay
y que sobre eso viéramos dentro del informe que yo presenté, ¿no? Cuáles son las cosas que a ustedes efectivamente no les interesa, que estén o que tienen muchos problemas o que creen que están fuera del ámbito de las atribuciones de la comisión, ¿no? Y que discutiéramos eso, porque si no esta conversación va a ser interminable, ¿no? Entonces, ¿hay alguna objeción para lo que usted señaló se incorpore a nuestras conclusiones, o sea, a nuestro documento? Hacer al revés, ¿ya? En vez de trasladar un documento que tiene muchísimas cosas que estarían faltando a lo que usted señaló, incorporarlo en nuestro informe. Eso como primer punto, si usted tendría alguna objeción a eso. Y segundo, ¿ya? Si pudiéramos sobre nuestro informe ver cuáles son las cosas específicas que las pudiéramos discutir, porque yo creo que a lo mejor es cuestión de ponernos de acuerdo, a lo mejor en otra forma de reacción, ¿ya? Pero que ustedes estén o definitivamente en desacuerdo, ¿ah? O que les parezca complejo que eso aparezca en esos términos, porque eso podría ser hasta una corrección desde el punto de vista de la redacción, ¿no? Esas serían como las dos preguntas. Lo que pasa, diputada Girardi, es un tema metodológico también, porque materialmente revisar el informe completo para ver, en el fondo nuestro punto es que en el informe suyo hay muchas materias que exceden el ámbito de la ¿cómo se llama? de la comisión, y me parece que es más práctico, más rápido incorporar en el formato que estamos discutiendo aquellos puntos medulares que ustedes crean que tengan que ir y que yo no consideré en esta redacción original. Yo creo que eso lo alcanzamos a hacer en la hora que nos queda de comisión. Revisar el informe completo, yo creo que son 100 y tantas páginas, donde justamente el problema es que a mi juicio excede con mucho lo que es el mandato y el alcance de la comisión. Entonces, esa es mi opinión. En ese caso preferiría que se voten ambos informes nomás y no hagamos el esfuerzo, pero creo que materialmente hacerlo al revés nos tomaría mucho más que el tiempo que nos queda, por razones prácticas. Diputado Venegas estaba pidiendo, diputado, ¿alguien en la sala? Diputado Bobadilla. Yo, presidente, estaba primero con la perdón, diputada Camila Vallejo. Sí, gracias. Presidente, yo voy a insistir porque llevamos 1 hora en esto. Y hemos incluso cruzado intervenciones de discusión de fondo antes que resolver el método, y eso me parece un poco responsable para los tiempos que tenemos definidos y que no va a poder postergar más. Entonces, esta comisión investigadora tiene que votar. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en la propuesta que hemos establecido, vamos a tener que votar los informes por separado. Yo preferiría no llegar a eso. Lo que, insisto, me parece razonable es que votemos y establezcamos en la discusión y en la votación las diferencias que son legítimas y son atendibles, ¿ya? Y que pueden modificar el informe incluso de lo que propone la diputada Girardi. Me parece que la parte antecedente y la historia y todo el primer capítulo no debería haber mayores diferencias, podríamos votar eso. Y luego en las conclusiones, que son varias, que son como 15 recomendaciones, vamos votando y pueden rechazar respecto al tema de la malversación de fondos o el tema de financiamiento, está bien. Pero no nos puede a nosotros quitar la facultad de votar nuestras propuestas respecto a eso. Entonces, yo lo que pido es que votemos las propuestas, no que las saquemos de antemano, producto de que tenemos que solo incorporar lo que a ustedes les parece correcto a el informe que usted nos hizo llegar, que más, presidente, déjeme decirle, a última hora. Entonces, no podemos estar sujetos toda una comisión investigadora a un informe que llegó tarde y que es insuficiente y que bien puede ser recogido como indicación, pero no como informe base. Entonces, yo pido responsabilidad en esta comisión investigadora, presidente, atendiendo que tenemos plazos acotadísimos y que tenemos que votar porque ese es el mandato que tenemos, resolver propuestas de conclusiones y recomendaciones. Entonces, para avanzar, presidente, insisto, tratemos de votar el primer capítulo, ya que creo que lo más fácil, y luego vamos viendo punto por punto las recomendaciones del informe que estableció la diputada Girardi, y ahí qué se puede incorporar del trabajo que usted ha hecho. Gracias, diputada Vallejo. Diputado Bobadilla. Sí, presidente. A ver,
creo que las diferencias que pudieran existir, presidente, dicen relación fundamentalmente con el mandato que la sala nos ha dado. Hay algunas materias que excederían ya este mandato, y yo diría que fundamentalmente esas son las diferencias que pudieran existir en ambos informes. Yo sugeriría lo siguiente, presidente, que apliquemos, lo voy a decir así, el principio de buena fe, en el sentido de que pudiéramos quizás mandatarlo a usted y mandatar a la diputada Girardi. Ya lo mandatamos. Sí, ya los mandatamos, pero mandatarlos de nuevo para que puedan concluir en un solo informe ambas visiones, de tal manera de que tengamos una postura común. Si esto no prospera, yo comparto con la diputada Vallejo que debiéramos someterlo a votación a ambos informes. Vamos a tener un informe de mayoría y otro de minoría, y creo que eso no le hace bien al trabajo que ha desarrollado esta comisión y las expectativas que se han generado en torno a todos y cada uno de los invitados que han concurrido a dar su visión respecto de esta situación. Yo sugiero, presidente, eso, y quizás, secretaria, hago la consulta por su intermedio, presidente, si nos pudiéramos reunir quizás informalmente durante la semana para ver a qué han arribado y validar las conclusiones y la propuesta que usted y la diputada Girardi nos pudieran hacer. Yo hago esa propuesta para salvar el punto y poder avanzar en las conclusiones definitivas que tengamos que presentar a la sala. Secretaria. Presidente, la comisión tiene que votar hoy. De acuerdo. Hoy es el último día del plazo. Yo propongo lo siguiente a la comisión. Revisemos, porque nos quedan 45 minutos, revisemos las 15 conclusiones del informe de la diputada Girardi, tratemos de irlas votando y en lo posible llegando a acuerdo en la redacción si es posible, y luego votamos el resto del informe de la diputada Girardi. ¿Comenzamos con las recomendaciones, presidente? Yo estoy con el teléfono en este minuto, no tengo a la vista ¿cuántas son las recomendaciones? Las recomendaciones que son las finales son 15. Son 15, sí. Eso, partamos con las recomendaciones. Exactamente. Ya. Las recomendaciones parten en la página 124. 229. Presidente. Sí. Yo no quiero enredar más el tema, pero de acuerdo a lo que yo he escuchado. Guárdese. No, pero diputada, de acuerdo a lo que yo he escuchado de los colegas que han participado en la discusión, da la impresión de que hay consenso respecto de la propuesta suya. Yo sugeriría que votemos en un solo acto su propuesta, ya que me da la impresión de que concita bastante adhesión. Y posteriormente vamos a analizar la propuesta de la diputada Girardi y el resto de los diputados. No sé si lo tiene bien, presidente. Dígale al diputado que no nacimos ayer, presidente. Sí, me parece además, diputado Badilla, que parte, si logramos avanzar en algún grado de acuerdos, parte de la propuesta nuestra puede servir para ajustar la redacción de algunos de los puntos que estén en las recomendaciones de la diputada Girardi. Secretaria. Le voy dando lectura a cada una de las recomendaciones. 1. Modificar el sistema de financiamiento de la educación pública de manera estructural, dejando atrás el sistema de subvenciones. Es necesaria una modificación legislativa en lo relativo a la forma de financiar la educación pública que asuma realmente las particularidades que tienen los programas educativos y la comunidad educativa. Para lo anterior debe existir una modificación
En el DFL2 de 1998, el Ministerio de Educación sobre subvención del Estado de establecimientos educacionales, de la Ley 20.248 sobre subvención escolar preferencial y la Ley 20.845 sobre inclusión escolar. Estas leyes deben ser modificadas para que el sistema de educación tenga un financiamiento con preponderancia basal, para así dejar atrás el actual sistema de subvenciones. El Estado no puede asumir la responsabilidad de mejorar la educación pública a través de un autofinanciamiento que dependa de subvenciones entregadas por el Estado al Estado, por lo que debe terminarse urgentemente el actual sistema. A mí me parece que esta propuesta, como lo señalé recién, excede el mandato de la comisión. No fuimos convocados para pronunciarnos sobre el sistema de subvención. La ley que se modificó y que envió al Parlamento la presidenta Bachelet contemplaba mantener el sistema de subvenciones y no es eso lo que está en discusión. Así que a mí, por lo menos, en esta propuesta no le veo por dónde podríamos mejorarla o ajustarla. Diputado Venegas. Yo lamento discrepar con usted, señor presidente, pero en realidad no olvidemos que este acápite se denomina recomendaciones. Y del análisis de todo lo que se expuso a lo largo de la trayectoria de la comisión, es evidente que hay un problema. Y es un problema financiero. Sí, faltan recursos. Faltan recursos para mejorar la infraestructura, que está deficiente. Faltan recursos para hacer, ¿no es cierto?, un cuerpo de funcionarios en los SLEP suficientemente robusto, tanto así que se recomienda la creación de oficinas locales, que está en la posibilidad. Faltan recursos. Y lo que y yo comparto eso, con el sistema de subvenciones por asistencia media que hoy día existe, eso va a persistir, entre otros, porque ya no están los aportes que los municipios hacían y que eran muy significativos. Si no hacemos una recomendación que genere mayores ingresos, entonces los problemas que van a enfrentar los SLEP van a subsistir. Entonces, como recomendación, a mí no me parece que exceda el mandato, porque lo que nosotros al final, el mandato principal de la comisión investigadora era mirar lo que estaba aconteciendo con la instalación de estos SLEP, cuáles eran las dificultades detectadas a fin de corregirlas, porque por lo menos yo soy firme partidario que sigamos adelante con ello, porque este es un cambio trascendente y por la que pero el punto es que creo que no, como recomendación, yo sé, y una vez más, por honestidad intelectual, frente a usted y los demás, este tema fue puesto sobre la mesa en su momento en la discusión de la 21.040 y en el gobierno nuestro incluso no hubo voluntad para cambiar el sistema de financiamiento. Ni creo sinceramente que lo haya, menos aún en este, y no tengo certeza ni una bola de cristal para determinar si eso va a ocurrir en un próximo gobierno, pero de lo que sí puedo hacer es que recomendar no tiene ningún daño, pues. Estamos recomendando. Sí, lo que pasa, diputado Venegas, es que hay muchas formas de mejorar el financiamiento, no necesariamente reemplazando las subvenciones por un financiamiento basal, pero es una larga discusión. Yo creo que no la vamos a tener ahora. Están pidiendo la palabra en la sala. Diputado Badilla, diputado Romero. Gracias, presidente. Gracias, presidente. A ver, presidente, este es mi primer periodo como diputado y estoy cansado de las recomendaciones. ¿Sabe lo que a mí? Yo creo que la recomendación es real, tiene fuerza, pero no tiene financiamiento. Y se me viene a la memoria, presidente, cuando la sala, los 155 diputados, recomendamos al Ejecutivo pagar la deuda histórica. Los profesores, los jubilados lloraban, nos aplaudieron, nos felicitaron, y pasaron los años y la recomendación sigue igual. Yo no estoy por aprobar más recomendaciones porque creo que es
discúlpeme, estimada colega Girardi y el resto, creo que es populismo puro, porque para afuera sale que la comisión investigadora de los servicios locales va a solucionar el problema de financiamiento, y eso es mentira. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con esta punto 1 de la modificación. Gracias, presidente. Diputado Adilla, gracias, diputado Romero. Presidente, yo quiero, por su intermedio, decirle al diputado Venegas que estoy total y absolutamente de acuerdo que se puedan hacer recomendaciones, pero estas, presidente, deben y tienen que tener relación directa con el mandato que nos ha dado la sala. No tenemos, por muchas recomendaciones que queramos hacer, no tenemos la facultad para ir más allá de lo que nos ha mandatado la sala. Y por eso, presidente, creo que esta recomendación es improcedente y quiero dejar constancia de ello, porque creo que si se definen los marcos sobre los cuales debemos operar en las comisiones, debemos respetarlos. Y aquí hay un mandato perentorio y específico de la sala, y esto no dice relación con ese mandato, por lo tanto, yo no estaría de acuerdo en considerar esta recomendación. Gracias, diputado Bobadilla. Si les parece, vamos votando porque... Presidente, ¿puedo hacer una última observación? Sí, por supuesto. Sí, presidente, la implementación de los servicios locales, aunque no nos guste, se hace mediante un financiamiento, una forma de financiamiento. Efectivamente está en la ley, pero yo insistí sobre el tema de que esta ley se implementó en forma gradual para mirar los efectos que tiene la ley y cuáles son las modificaciones que tiene que tener la ley. Por eso hay un Consejo de Evaluación, y el Consejo de Evaluación también se pronuncia sobre este tema, ¿no? Entonces, que nosotros no nos podamos pronunciar sobre un proceso que tiene asociado, un proceso de implementación que tiene asociado un sistema de financiamiento que impide su proceso de buena implementación o de implementación exitosa, es absurdo que no sea parte del mandato. Si nosotros tenemos que analizar precisamente cuáles son las situaciones que obstaculizan o que facilitan el proceso de implementación. Ese fue nuestro trabajo, ¿no? Una de las cosas que obstaculiza el proceso de implementación es el modo de financiamiento. ¿Cómo no va a ser parte del mandato de esta comisión? A mí me parece es como separar la cabeza del cuerpo. ¿Ya? Es como si la mente, los que dicen que la mente no forma parte del cuerpo, es como absurdo, presidente. Yo creo que forma parte absolutamente del mandato, absolutamente. Y está dentro de las recomendaciones, además del Consejo de Evaluación, de revisar el sistema de financiamiento. No, está bien, diputado, sí. No nos vamos a poner de acuerdo sobre este punto. O sea, esto es además, yo podría decir, el problema entonces no era la municipalización, sino que era el sistema de financiamiento. Y si hoy día funciona en algunas partes peor que antes, entonces el problema no era la municipalización, pero eso es una discusión que yo creo que todos estamos de acuerdo en mejorar la educación pública, pero no todos estamos de acuerdo y no es absurdo el que piensa distinto respecto de cómo hacerlo. Entonces, yo propongo que votemos para que vayamos avanzando. En votación, entonces, señor Bobadilla. Señor Espinosa. Señor Espinosa. Señora Girardi. A favor. Señor Mellado. A favor. Señora Rojas. A favor. ¿Dónde es? Concejal, ¿dónde? Señor Espinosa. A favor. Señor Romero. Señor Santana. A favor, Soledad. Señora Vallejo. ¿A dónde? A favor, Soledad. Perdón, señor Venegas.
Me confundo con tanta comisión. A favor. Presidente, En contra. por la afirmativa 7 votos, 3 en contra. ¿Todos los diputados votaron? Ya. La recomendación número 2 es crear un nuevo Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje, que reemplace al CIMSE, el cual actualmente se utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. Este nuevo sistema deberá dejar de lado la lógica de competencia que se mantiene hoy en día y deberá ser realizado a través de un trabajo en conjunto con la comunidad educativa. Presidente, propongo que votemos de inmediato, sin discusión. Sí, de acuerdo. Solamente dejar constancia que nuevamente este es un tema que no tiene que ver con el mandato de la comisión. Este es un tema de discusión de fondo del sistema educativo, y el CIMSE existía antes y después de la ley de los servicios locales de educación. Señor Bobadilla. Contra. Señor Espinosa. Señor Espinosa. Por estamos llegando aquí a un lugar apropiado. Señora Girardi. Por favor. Señor Mellado. Favor. Señora Rojas. Rojas, a favor. Sí. Por favor. Señor Romero. Señor Santana. Santana, presente. Señor Santana. A favor, Soledad. Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Fuenzalida. Señor Fuenzalida, está votando la recomendación número 2 de la diputada Girardi. Oficina de departamento. Ahí yo me quedo dormir, ¿no? En contra, Sole. Ya. Presidente. Yo. Sole. En contra. Diputado Espinosa, ya le tomé votación. Por. Presidente. En contra. Por la afirmativa 7 votos, 4 en contra. Aprobada. La número 3. Para ganar, si no lo lea, si todos tenemos... El diputado Venegas propone que no le dé lectura, presidente, a la número 3. O en general, O sea, que no yo siga le propongo, leyéndola. mira, a ver, si me permiten, yo creo que ya es evidente que no vamos a poder llegar a alguna suerte de documento conjunto. Por lo tanto, yo sugiero que se vote el resto de los artículos con la misma votación. Hecho. El resto de las recomendaciones. Sí, presidente, Con la votemos los dos informes, porque si no, no vamos a terminar nunca. Por eso. Sí, los dos informes completos. Pero, de acuerdo. Entonces, con la última votación, que fue 7-4, votamos el informe de la diputada Girardi, y el informe suyo original puede ser del de minoría. No, pero votémoslo también. Ah, bueno, Lo votan por unanimidad. Bueno, el presidente es el que define eso. Presidente, el diputado Fuenzalida está pidiendo la palabra. Diputado Fuenzalida. Muchas gracias, presidente. La verdad es que no me puedo conectar porque venía viajando. Ya me conecté justo la votación. Quiero que quede constancia en acta, citando el artículo 313 del reglamento de esta corporación, que señala que las comisiones tendrán la competencia que les fijen los acuerdos de la Cámara, que decían su constitución, y ni aún por la unanimidad de sus integrantes ni de la sala podrán extender su cometido al conocimiento de materias no incluidas en el objeto o finalidad considerado
en el acuerdo que dio lugar a su formación. Lo que hemos votado ahora, sin duda que está totalmente fuera de lo encomendado por la sala, y por lo tanto quiero que quede en acta para la historia, ¿no es cierto?, de esta comisión. Eso quería señalar, presidente. Muchas gracias. Sí, muy bien, diputado Fuenzalía. Yo había hecho la misma reserva hace unos minutos. Diputado Venegas. En el mismo tenor de lo planteado por el diputado señor Fuenzalida, quisiera que quedara consignado en el acta de esta comisión que esto se trata de una opinión del señor Fuenzalida y no de una conclusión de esta comisión, porque él opina que los 3 puntos que ya votamos no tienen relación, y nosotros, y la mayoría, opinamos distinto. De manera que es su particular interpretación del reglamento, que quede constancia de aquello. Muy bien, diputado Venegas. Secretaria, continuemos entonces. Sí, la Secretaría dejará constancia como ha pedido el diputado, y en el informe también podemos dejar constancia, tal como se hace, por ejemplo, cuando alguien reclama la admisibilidad o hace reserva de constitucionalidad. Eso son constancias, no son parte de las conclusiones. Presidente. Sí. Sí, adelante. Presidente, ¿a quién le va a dar la palabra? Lo escucho. Está pidiendo la palabra la diputada Girardi y el diputado Bobadilla. La diputada Girardi y el diputado Bobadilla. No sé qué dijo. En ese orden, no hay problema. Presidente, bueno, yo creo que efectivamente nosotros estamos analizando, y lo voy a volver a insistir un poco en la misma línea del diputado Venegas. No solo el diputado Venegas opina que estos temas son completamente atingentes al proceso de implementación de los servicios locales, sino que es precisamente la tarea que teníamos que hacer, ¿no? Ver cuáles son los temas que debiéramos resolver o recomendar desde el punto de vista de mejorar, ¿no?, la implementación de los SLEP, y por supuesto el resultado que tiene que tener esto, que es mejorar la educación pública, ¿no? Y uno de los temas es la forma en que se evalúa la educación pública en Chile, que también está afectando a los SLEP, ¿no? Tanto como el financiamiento. Por lo tanto, yo creo que los 2 puntos son completamente atingentes, y creo que ambos son parte del mandato de esta comisión. Gracias, diputada Girardi. Diputado Bobadilla. Presidente, yo veo que, bueno, ya fue imposible llegar a un consenso. Yo sugiero que consignemos como informe de minoría el propuesto por usted, y si lo tienen a bien el resto, a lo mejor en una de esas lo podemos votar por unanimidad, su informe, y de lo contrario se consigna como el informe de minoría nada más. Diputado Fuenzalía, ¿está pidiendo la palabra? Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero solicitar que se consigne la votación anterior del informe, también que me incorpore, ¿no es cierto?, mi voto en contra respecto de lo que no alcancé a votar porque tuve problemas de conexión. Y respecto de lo que señaló el diputado Venegas, solamente para que quede constancia, acá no estaba incluido en el mandato que nos dio la sala el tema del financiamiento y el tema del CIMSE, que sí se está viendo. Por lo tanto, obviamente cuando hay un mandato que es taxativo, ¿verdad?, y nosotros actuamos como mandatarios, no podemos excedernos de eso, para que quede constancia también en el acta. Es mi opinión. Presidente. ¿Quién está pidiendo la palabra? Para acá, presidente. Diputado Mellado. Diputado Mellado, sí. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que el espíritu de esta comisión investigadora para la comunidad en general tiene que ver justamente con qué se va a hacer con la educación pública. No puede ser solamente que tengamos diagnóstico, que tengamos un informe de la situación crítica que está viviendo, sino que también tiene que haber sugerencias, recomendaciones y propuestas. Creo que no es extraño que la comisión tenga recomendaciones. Y con respecto a lo que planteó la diputada Girardi, creo que justamente lo que apunta en esta comisión,
tiene que ser justamente lo que nosotros esperamos, de que ojalá el Ejecutivo tome a bien estas recomendaciones. Y con respecto al informe que usted presentó, presidente, reitero en el punto 6, ahí se habla de futuro, no es lo que está ocurriendo hoy día en San Fernando. Creo que hay un tema de redacción ahí de por medio. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Le pido a la secretaria que corrija el tiempo verbal del punto 6, no hay ningún problema. Okay. Presidente. Diputado Bobadilla. Solo, presidente, por su intermedio, solo decirle al diputado Mellado, frente a la consulta que él hace, ¿qué se va a hacer con la educación pública? El diputado, si no está informado, yo le puedo comentar de que eso ya se decidió en el gobierno anterior y decidieron de que se iba a desmunicipalizar y que se iban a crear los servicios locales de educación. Esa fue una decisión que se tomó en el gobierno anterior y nosotros hoy día estamos sufriendo, o los niños, los alumnos, las consecuencias de esa mala decisión que se tomó en el gobierno anterior. Por lo tanto, la pregunta no es lo que se va a hacer con la, ya se tomó la decisión y ya está la ley y la creación de los servicios locales de educación. Nada más, presidente. Gracias, diputado Bobadilla. Secretaria, ¿se puede poner en votación el informe que enviamos? Entonces el informe sería votado. Sí, el de la diputada Girardi con la votación, ¿se te acuerda? No se tomó un acuerdo respecto a lo que pidió el diputado Fuenzalida. Si no hay objeciones, para tomar en consideración yo la tengo, presidente. No doy la unanimidad porque él no estaba presente en la sala en el momento de su obligación de estar presente. Presidente, ¿Sí? Discúlpeme, solo decirle al diputado Venega por su intermedio que el diputado Fuenzalida no está porque no quiso estar presente en el momento de la votación. Él está participando en este momento de 2 comisiones simultáneas, porque esto lo están viendo quizás algunos compatriotas y no me gustaría que quedara la impresión de que el diputado Fuenzalida no está porque no quiso. Reitero, no está presente porque está participando de 2 comisiones en forma paralela. Nada más. Sí, presidente, se requiere unanimidad porque él se incorporó luego de la votación. Luego de terminada la votación. Entonces, ponemos en votación el informe el que presentó el nuevo. Exacto. Ya. En votación, entonces, señor Bobadilla. A favor. Señor Espinosa. Contra. Señor Fuenzalida. Señora Girardi. En contra. Señor Mellado. En contra. Señora Rojas. Me abstengo. Señor Romero. Señor Santana. En contra, Soledad. Señora Vallejo. En contra. Señor Venegas. Me voy a abstener, como lo señaló el diputado Pardo, consideró algunas de las proposiciones que nosotros habíamos hecho precisamente, así que me abstengo. Presidente. Presidente. Presidente, su voto. A favor. A favor. Sí. Por la afirmativa, 3 votos, 5 en contra, 2 abstenciones. Está rechazado, se consigna como voto de minoría en el informe. Hay que definir el diputado informante. No, pues en esta comisión no hay ninguna prelación. Exacto. Yo podría sugerir en una suerte de valoración de
del interés que le puso a lo largo de la comisión a la diputada Cristina Girardi, y que además es en gran parte, ¿no es cierto?, con su equipo, redactora del informe que finalmente es de mayoría. Estoy de acuerdo, presidente. Estoy de acuerdo con el diputado Mario Venegas. De acuerdo. Presidente. De acuerdo, presidente. De acuerdo, entonces designamos a la diputada Cristina Girardi como diputada informante. Diputado Bobadilla tenía una propuesta distinta, parece, presidente. Diputado No, ahí Bobadilla. hay que informar mi informe. No, yo solo quisiera dejar constancia, por lo menos en mi opinión, de la imparcialidad con que usted ha actuado. Nos ha dado garantía a todo y cada uno de los sectores políticos representados en esta comisión, cosa que no es común en estos tiempos en la Cámara de Diputados. Yo, por cierto, que habría propuesto su nombre para que sea el diputado informante, producto de lo que he dicho. Pero también reconozco el aporte que ha hecho la diputada Girardi en esto, aun cuando no comparto en absoluto las conclusiones que ella nos propuso, pero creo que es un aporte y desde su visión quedan expresadas en estas conclusiones. Pero reitero mi reconocimiento para su conducción y lo felicito. Ojalá que muchos otros diputados actuaran de la misma forma como usted ha actuado en esta comisión, dándonos garantía a todos y cada uno de los diputados integrantes de ella. He dicho, presidente. En eso estoy de acuerdo con Bobadilla. En eso estoy de acuerdo con Bobadilla. Estamos todos de acuerdo con Bobadilla en eso, presidente. Muy bien. Todos saludamos al presidente. Les agradezco a todos su participación. Saludos, presidente. ¿Sí? Perdón, ¿alguna palabra más está pedida? Para no... Lo estábamos saludando y felicitando también. No, nadie. Muy bien, por haberse cumplido entonces el objeto de Presidente. la sesión. Sí, por favor. Lo quería saludar también. Démoslo consignado. Un voto para Bobadilla. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.